Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Soy Bismar de la Iglesia de Dios en Tijuana nuevamente. Quiero saludarte esta mañana y decirte que Cristo te ama y invitarlos a orar nuevamente, a orar por esas personas que han perdido un ser amado, por esas personas que están en aflicción, en lucha, por esos cristianos, por esos hermanos que están siendo perseguidos en varias partes del mundo. Que el Señor los ayude, que el Señor los guarde. Y decirte que dice la Biblia que todo lo que nos pasa en esta vida tiene un propósito. Al principio tal vez no lo entendemos, pero Dios sí, Dios sabe lo que pasa en nuestra vida. Por eso hoy me desperté y reflexionando en lo que está pasando en el mundo, y todo lo que está pasando tiene un propósito. Levantemos nuestros ojos a los cielos y darle gracias a Dios y humillarnos ante el Creador, ante nuestro Señor, y decirle que nos perdone y que nos ayude a encontrarlo, a seguir adelante. Yo te invito a orar por esas personas que están en aflicción y en lucha, orar por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestros padres, por toda nuestra familia. Te invito a orar. Si gustas cerrar tus ojos. Señor bendito, te damos gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque tu misericordia es mejor que la vida, Padre. Gracias por este nuevo día, Señor, por este nuevo amanecer tan hermoso, Señor. Gracias te damos por la lluvia, gracias por el aire, gracias por la paz que hay en nuestros corazones, Señor, por esa paz que solamente tú la das, que nadie nos las puede quitar, Señor, ni los problemas, ni las aflicciones de este mundo, porque esa paz nos las has dado tú, Señor. Gracias. Hoy te pedimos nuevamente, Señor, por esas personas que han perdido eso, a un ser amado, Señor. Han perdido a sus esposas, a sus hijos, a sus padres. Que consuele sus vidas, Señor. Tú eres el único que puede consolar sus vidas y pone en sus corazones que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito, Señor. Ayúdalos, Padre, y ayúdanos a nosotros, Señor. Este mundo está en tus manos, Señor. Todo lo que pasa en este mundo, Padre, sabemos que tú lo tienes en control, Señor. Tú eres el grande, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el soberano de todo, Señor. Te damos gracias por todo. Bendice tu palabra, Señor. Esa palabra que la van a escuchar mis hermanos. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos, Padre, y cuídanos siempre, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hoy quiero compartirte un tema familiar, un tema que es para toda la familia. He estado un poco pensativo, no preocupado, sino pensativo en lo que está pasando en todo el mundo. Hoy quiero compartirte algo que nos incumbe a toda la familia. Vamos a hablar de un tema familiar. Vamos a hablar sobre la unidad que debemos de tener en nuestra familia. Vamos a hablar sobre la paz que debe de haber en estos momentos en nuestra familia. Vamos a hablar cómo debemos de tener ese dominio propio que dice la palabra de Dios, y que todo eso es obra del Espíritu Santo. Yo sé que para muchos, sé en mi corazón que para muchos cristianos o no cristianos, se les está haciendo difícil en estos momentos que estamos en cuarentena. He escuchado el noticiero, los gobiernos están en alerta, están alarmados de tantas llamadas que están recibiendo por el pueblo. Están preocupados por tanta violencia que ha subido en estos últimos meses, se podría decir, desde que empezó la epidemia. Ahora a las llamadas de emergencias han sido muchas a causa de la violencia que está pasando en la familia, en los hogares. Yo creo que muchos van a batallar en estos momentos si no está Dios en sus corazones.
Muchos van a batallar estar en casa 24 horas del día, en nuestro hogar, sin salir de ahí, pero para muchos será un deleite. Los psicólogos están diciendo que el estrés, el encierro, todo eso está causando la violencia en las familias, maltrato físico, maltrato emocional a las esposas, a los hijos. Ya ha habido homicidios en partes del mundo. Meditaba y le pedía al Señor por el pueblo de Dios, por el pueblo escogido de Dios, que el Espíritu Santo nos ayude a mantener la paz en nuestro hogar, a mantener ese dominio propio en nuestro hogar, hermanos. Siempre lo he compartido en la iglesia, siempre lo he dicho que el verdadero cristiano, un verdadero cristiano se conoce por sus frutos, por ese fruto del Espíritu Santo, que es el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Un verdadero cristiano se conoce por esos frutos. Hoy, muchos predicadores o pastores están enseñando otra cosa. Hoy se te enseña que si no hablas en lenguas, aún no eres cristiano, que si no danzas, que si no brincas, que si no haces, no eres cristiano. Te digo algo, muchos brincan, muchos danzan, muchos hablan en lenguas, pero no tienen ese fruto del Espíritu Santo, que es el amor, que es el dominio propio, que es la paz, que es la templanza. Hoy, en estos momentos que estamos en cuarentena, que estamos en casa, el verdadero cristiano se va a conocer por sus frutos. El fruto de la templanza, el fruto del amor. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos habló de la unidad, aunque somos muchos, nos habló de la unidad en la iglesia. Hoy quiero hablarte sobre la unidad en casa, en nuestra casa, sobre el amor en casa, sobre la templanza en casa. Pablo escribió algo bien importante en el libro de Efesios capítulo 4. Pablo estaba en una prisión y le escribía a los cristianos, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y le decía a la iglesia, escuchen, Efesios capítulo 4 versículo 1 al 3, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice. Aquellos que fueron llamados, dice, yo les ruego, dice, que estén en unidad, dice, que sean mansos, que sean humildes, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice. Esto, hermanos, será una tarea para nosotros en estos días que estamos en casa. Para muchos se les será difícil, para otros no. La tarea que vamos a tener es mantener la paz en casa, guiados por el Espíritu Santo. Mantener la unidad en casa. Mantener el amor en casa. Tener el dominio propio, la templanza que dice la palabra. Escuchen esto. Es triste de verdad que decirte lo que te voy a decir, pero muchas veces podemos ser, como dice un dicho por ahí, candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Eso es algo que es un dicho que en parte tienen razón y no debería de ser así. ¿Cuántas personas o cuántos hermanos en la iglesia o en la calle, todos te dicen, oye, el hermano es bien amable, el hermano es bien amoroso, y uno le dice, hermano, al día que me llame, a la hora que me llame, ahí estoy. Y en casa somos amargados, no tenemos tiempo para nuestra familia, no tenemos tiempo para nuestros hijos. Muchas veces podemos ser el samaritano en la calle, pero el fariseo y el sacerdote en casa. Hoy debemos demostrar ese amor que tenemos en nuestro corazón, demostrándoselos a nuestra familia,
en nuestra casa, hermanos. Cuando Jesucristo nuestro Señor llegó con un hombre endemoniado, dice su palabra, aquel hombre gadareno, aquel hombre que se le había quitado todo, llegó nuestro Señor Jesucristo, lo liberó. Aquel hombre, el gadareno, quería ir con nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús con mucho amor lo paró y le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Nuestro Señor Jesucristo lo mandó a su casa con los tuyos. No podemos nosotros andar en la calle compartiendo de algo que no tenemos en casa, hermanos. Primeramente en nuestra casa, con nuestra familia, con los de nosotros, y luego en el mundo, hermanos. Ahora escuchen, cada uno de nosotros tenemos un rol en nuestra familia. El esposo, la esposa, los hijos, tenemos un rol, tenemos un mandamiento en nuestra familia. Si ese rol lo cumplimos cada uno de nosotros, en nuestra familia va a haber paz, va a haber unidad, va a haber amor, va a estar Cristo en esa familia. La Biblia dice en el libro de Efesios, un poquito más adelante, Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, primeramente, someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre, sométete a Dios. Hijo, sométete a Dios. Esposa, sométete a Dios. ¿Sabes por qué? Si no nos sometemos a Dios, será difícil someternos a nuestra familia. Ahora, esposo, nos da un mandamiento a nosotros primeramente. ¿Sabes cuál es? Esposo, Efesios capítulo 5, versículo 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos da ese mandamiento nuestro Señor. Marido, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes hasta qué punto Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte. Lo dio todo por su iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice a los esposos: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Escuchen, Dios no nos puso como el hombre machista de casa, no nos puso como el hombre que trae el látigo en casa, no. Nos puso como algo más hermoso que eso. Amar a nuestra esposa, cuidar a nuestros hijos, instruir a nuestra familia. Con eso honramos a nuestro Dios. Yo te invito, esposo, a cumplir ese mandamiento del amor en estos momentos que la violencia está creciendo porque estamos en casa. Yo no sé cómo está tu hogar. Yo no sé si tu hogar está en pleitos en este momento. Yo no sé si vives peleando con tu esposa. Yo no sé si, como dicen los psicólogos, si el estrés te está venciendo. Pero escucha, busca de Dios. Recuerdo cuando mi pastor Román nos compartía seguido en nuestro interior, en nuestro ser, hay como dos lobos, ponía ese ejemplo. Hay dos lobos luchando, decía. Está nuestra carne y está el espíritu. Y decía, a quien tú alimentes más, hijo, ese será más fuerte. Escucha, esposo, si estás alimentando a tu carne, si estás alimentando a la pereza, si has dejado de buscar de Dios, ¿sabes cuál es la evidencia? Estás perdiendo la paz. Estás perdiendo el dominio propio. Aquel hombre amoroso, aquel hombre que amaba a su esposa con hechos y palabra, se está apagando. ¿Sabes por qué? Porque estás perdiendo tu relación con Dios, y ese animal, ese lobo que hay en nuestro interior está saliendo nuevamente. Dice el libro de Gálatas: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esposo, ama a tu esposa. Esposa, ama a tu esposa. Dice la palabra de Dios que nos amemos unos a los otros. Por eso, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para empezar. No seas un hogar de esa estadística elevada. Del 35% subió hasta el 95% la violencia
en los hogares, hermanos. Cuida a tu familia, esposo. Cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, ama a tu esposa. Escucha esto. Un día no tendrás a tu esposa. Esposa, un día no tendrás a tu esposo. No tendrán a sus hijos. Un día moriremos y no nos volveremos a ver. Sería triste, lo comparto seguido, sería triste después de que veas a tu esposa o a tu esposo en un ataúd y llorarle a un cuerpo inerte que no te escucha. Hoy puedes demostrarle ese amor que está en ti, que viene de Cristo, a tu familia. Ese amor que depositó el Espíritu Santo en tu vida, demuéstralo hoy en estos momentos que estamos en casa. Cuida a tu familia. Te digo algo, muchos quisieran estar en el lugar que tú estás, en tu casa, en paz, con tu familia. ¿Sabes dónde están muchos esposos, muchas esposas, muchos padres, muchos hijos? Llorando la pérdida de su ser amado, llorando la pérdida de su esposo. Están en el CEMEFO buscando los cuerpos de sus esposas. Hoy tienes una oportunidad de honrar a Dios amando a tu esposa. Los amo en el Señor. Busquemos de Dios. No permitamos que seamos una estadística de la violencia familiar. Escucha, ese fruto del Espíritu Santo que esté en nuestra vida, que se refleje en nuestra vida. Un verdadero cristiano, escucha, se refleja en el fruto del Espíritu Santo, en el amor, en la paciencia, en la templanza, en el dominio propio. Si en ti está el Espíritu Santo, vas a ser guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Es una tarea que tenemos hoy, hermanos. Por eso sigamos adelante. Le pedí a mi hija que grabáramos un video corto para decirte que no le demos lugar al diablo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice la palabra de Dios, y busquemos a Cristo. No perdamos nuestra relación con Dios. Puedes perder todo lo que sea, hermano o hermana, pero nunca pierdas tu relación con Dios. Busquemos de Dios. Busquemos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, todos los días y cada día. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a seguir adelante, fuertes y firmes en el Señor. Recuerden esto, un verdadero cristiano se conoce por sus frutos. Un verdadero cristiano se conoce por sus frutos. Que el Señor los bendiga y espero verlos pronto, hermanos. Y los amo en el Señor. Amén y amén.